Bien, sean bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversatorios de teoría del conocimiento que surge con el objetivo de que cada uno de ustedes, especialmente los estudiantes que están en tercero de bachillerato, puedan elegir y tener varias perspectivas para poder explorar y discutir el ensayo que tienen que hacer sobre teoría del conocimiento para el final del programa del diploma del bachillerato internacional. Entonces, chicos, les voy a dar algunas pautas, en este momento indicaciones para que sepan cómo vamos a desarrollar el conversatorio. ¿Ya? Como primer punto, siempre que mantengan su atención, ¿sí? Es decir, este espacio está dedicado a ustedes, así que por favor les pido que lo aprovechen. Evitemos que sean llamados la atención, ¿sí? En el caso de los estudiantes que están conectados desde casa, de igual manera mantener sus cámaras encendidas. Bien, como siguiente punto, recordarles que en este espacio tienen la presencia de dos de sus profesores. Sigan, por favor. Ya, y los tiempos que vamos a utilizar para desarrollar el conversatorio serán los siguientes. Vamos a tener una introducción al título prescrito por parte de una de sus compañeras, que será de alrededor de 1 o 2 minutos. Luego, cada profesor va a tener un tiempo de 5 minutos, de 5 a 8 minutos para desarrollar lo que les quiere comentar sobre el título prescrito. Y luego vamos a tener un tiempo de 8 a 10 minutos para realizar preguntas. Este espacio va a estar dirigido exclusivamente para que ustedes realicen las preguntas que quisieran ser despejadas, ¿sí?, a sus profesores. Aproveche este espacio, ¿sí? Bien, también darles la bienvenida a los chicos de segundo de bachillerato que han sido invitados. Un poco les explico por qué han sido invitados. Y es que ustedes, como parte también del programa del diploma, cuando estén en el siguiente año van a tener que desarrollar el ensayo TOC. Entonces, un poco es un acercamiento y una familiarización que queremos que tengan con los títulos que nos suele enviar el BI para que ustedes realicen su ensayo. Bien, al final vamos a tener un cierre de 4 minutos que lo va a realizar, en este caso Tati, como parte de este espacio de la biblioteca, para cada uno de ustedes. ¿Listo? Bien, entonces, en ese sentido, les presento a los profes que el día de hoy nos acompañan. Marcita Bracero, que va a ser representante del área de Ciencias Humanas. Sí, un aplauso para Marcita. Y también tenemos la presencia de su, tal vez no ha sido profe de todos, pero sí el profe Roger Huacho, que va a ser representante del área de matemática. Bien, chicos, para el foro de preguntas, por favor, vamos a participar de la siguiente manera, levantando la mano. Igual, chicos, en casa, levantando la mano virtual, yo seré la moderadora y daré paso a que se realicen las preguntas, ¿sí? Usted va a tener el tiempo para realizar las preguntas de 1 minuto, menos también, 30 segundos. Ya no se demore mucho en realizar la pregunta, tenga claro, anote, ¿sí? Anote la pregunta para que ya cuando la diga sea claro usted con lo que quiere preguntar. ¿Listo? Bien, en ese sentido le damos paso a Carlita Costa, quien va a hacer la introducción al título prescrito número 1. Carlita. Introducción al primer título prescrito. El primer título prescrito es: ¿puede haber conocimiento que sea independiente a la cultura? Discuta esta pregunta haciendo referencia a las matemáticas y a otra área de conocimiento. En este se pretende explorar si la cultura va a ser un factor decisivo, importante en el conocimiento que se adquiere. Es decir, que no solo se va a tratar de una respuesta generalizada, de sí o no, se tiene que profundizar la respuesta. Como en cualquier título prescrito, se debe relacionar conceptos TOC, principalmente manejar el término cultura en este título. De la misma manera, se debe manejar y comprender las palabras clave, los términos clave. En este caso se busca sugerir posibilidad, que se puede basar en 3 tipos de suposiciones:
La primera es asumir si el conocimiento nunca es independiente de la cultura. La segunda es asumir una conexión entre conocimiento y la cultura. Y la tercera es asumir que si bien las matemáticas son universales y concretas, su aplicación puede ser relativamente cultural. Bien, muchas gracias, Carlita. Como ustedes pueden ver, el primer título prescrito que nos envió el BOI este año dice: ¿puede haber conocimiento que sea independiente de la cultura? Y nos pide discutir esta afirmación obligatoriamente desde la matemática. Entonces, quienes se decidan por este título, obligatoriamente tiene que utilizar la matemática para la discusión, ¿ya? En ese sentido, le voy a dar paso, ¿sí?, al profe Roger para que les pueda ampliar un poquito más cómo puede usted discutir este título a partir de la matemática. Roger, tienes de 5 a 8 minutos. Bien, jóvenes. Para iniciar con este estudio, nosotros vamos a centrar un poquito el estudio más atrás, porque la matemática actual, o que todos conocemos, tiene aportes de diferentes culturas. Como un ejemplo, la numeración que usamos es la numeración arábica, el cero de nuestros números tiene origen hindú, la Z de los enteros prácticamente tiene origen alemán, y así muchos aportes como el alfabeto griego que utilizamos para representar constantes o en ocasiones ángulos. Como esta es una colaboración que se ha hecho a gran escala, tal vez no podríamos responder esta pregunta de esa manera. Y para ello vamos a centrarnos en dos civilizaciones más anteriores y ver cómo éstas desarrollaban la matemática entre sí, dos civilizaciones separadas, la una de carácter la civilización romana, que vamos a iniciar con esta analizando, ¿de acuerdo? Y después también vamos a analizar la civilización maya, la cual es más de origen acá en América, separadas prácticamente por un océano, no puede haber influencia de la una en la otra, y vamos a ver qué hay en común, qué hay de diferente entre ellas. Para esto, debo dividir el estudio en dos partes. La primera parte va a ser netamente de carácter representativo, cómo trabajaba cada uno las matemáticas. Y la segunda va a ir en una base más profunda, que viene a ser, vamos a ver si encontramos en estas formas o estos sistemas la base teórica de la matemática moderna, a ver si en ellas aparece. Para el primer análisis, como les había dicho, el sistema de numeración romano es uno que todos conocemos hasta el momento. Ustedes saben que los números son representados por letras, ¿ya? Estas letras a su vez representan una cantidad existente. Bien, el origen de esta numeración existen dos teorías. La una se dice que este sistema se puede ser una adaptación de una cultura de la Toscana en Italia, la cual es una adaptación moderna que usaron los romanos para representar su sistema de numeración. Y la otra que simplemente es una adaptación o evolución a las marcas que realizamos, a las marcas primitivas que realizamos al contar. Para esta primera parte, como les había dicho, todos conocemos la numeración romana. No hay necesidad de indicar cada uno. Sabemos que los números del 1 al 3 son representados con la letra I, 2I, 3I, dependiendo. Y a partir del 4 se empiezan a añadir nuevas letras. Como ya conocen, no hace falta mucho a profundizar en ella. La otra civilización de la que les hablaba es la de la civilización maya, que utiliza para representar sus cantidades, puntos. Ellos trabajan en base al punto como la unidad. Y hasta el 1 al 4 prácticamente son puntos. El 4 son 4 puntos. Y a partir del 5 es una línea horizontal. El 5 representa una línea horizontal y después de esos números prácticamente combina los dos. Ahora, cada quien tiene su forma de representar, ¿ya? Nosotros en este momento hemos escuchado, de lo que le acabo de indicar, tres formas de representar cantidades. La numeración arábica, que es la que usamos nosotros, la numeración romana, que ya la conocen, y la numeración, que en este caso les digo maya,
que se utiliza a base de puntos y líneas. Las tres tienen sus diferencias totalmente, ¿ya? También tienen una diferencia clara. Por ejemplo, en los romanos no existe el cero. Mientras que en la civilización maya sí tenemos. Es una especie, símbolo, una especie de ojo que se grafica, que viene a ser un cero. Una gran diferencia entre las dos, ¿ya? Si nos vamos desde el carácter de la forma de representar, cada cultura tiene su forma, ¿ya? Cada cultura podría tener su forma. Pero para la segunda parte de este análisis, les había indicado que vamos a hacer más a profundidad en los principios, en los conceptos que sostienen a la matemática moderna. Esto se conoce como la teoría axiomática. Y vamos a ver si es que esto aparece en las matemáticas de estas civilizaciones. Por ejemplo, ustedes sí conocen la numeración romana, pero tal vez no conocen cómo se opera con los romanos. Para operar con dos números romanos, lo que se hace prácticamente es un proceso muy simple. Simplemente se juntan la simbología de ambos caracteres en una sola y se ordena por jerarquía. Y como tercer paso, se hacen sustituciones de ser necesarios. Tres pasos que debemos identificar, que es el orden, que es el hecho de poder conmutar, ¿ya?, cantidades, y el hecho de sustituir. Misma relación que se puede decir en la cultura maya también existe. Ellos trabajan en base a juntar las cantidades que se encuentran. Si en la una tenemos 3 puntos y en la otra tenemos 1, simplemente les juntamos y obtenemos el 4. Y si a ese 4 le juntamos uno más, hacemos una sustitución por una línea, que sería el 5. Usted puede ver que el carácter de añadir y de reemplazar se encuentra en ambos. Además del carácter de conmutar, porque también se puede hacer al revés. Además de ello, el simple hecho de contar hace que nazcan estos sistemas. En ambas civilizaciones se produce esta necesidad de contar y la necesidad de representar esto. Con lo que he dicho, ¿qué tiene que ver con la matemática moderna? Hablé de 3 palabras. La primera es conmutar, uno de los axiomas que hasta la fecha deben recordar. El axioma conmutativo. El orden de los factores no altera el producto, es algo que usamos hasta la fecha. El orden. El orden de los números. Nuestro sistema de números es ordenado. Por eso usted aprendió la recta real, donde se encuentran los números ordenados. Y el tercero, el principio de sustitución, siendo estos uno de los teoremas de la base axiomática. ¿Qué es el principio de sustitución? Cuando usted escribe 2 más 3, lo que hace es, en la recta real, ubica al 2, le añade 3 unidades y busca el símbolo que lo va a reemplazar, que en este caso viene a ser el 5. Esos 3 conceptos, o esas 3 axiomas, se pueden identificar en los 3 sistemas que he hablado, en los 3. Otra cosa muy interesante hablar de esto es comparar la forma de operar en la cultura maya con la que nosotros operamos. Primero, hace un momento mencioné que en esta cultura se utilizan puntos y líneas para representar la numeración del 1 al 19. Pero a partir del número 20, trabajan con 2 niveles, un nivel superior y un nivel inferior. El nivel superior es base 20. Cada punto o cada línea es multiplicado por 20 en el nivel superior y se añade lo del nivel inferior. ¿A qué me refiero con esta parte? ¿O a qué quiero llegar? Es el mismo principio que usted maneja cuando suma cantidades en unidades, decenas, centenas. Es el mismo proceso. La única diferencia es que nuestro sistema es de base 10 y ese sistema es de base 20. Y para finalizar esta parte. En antigua Grecia, uno de los postulados de la geometría euclidiana es la noción de recta, como una sucesión de puntos infinita, que esta se fue desarrollada en antigua Grecia. Si ustedes se fijan, o si me prestaron atención en el sistema de numeración maya,
A partir de pasar del 4, el 5 se representa con una línea horizontal, como una sucesión de puntos, como que la sucesión de puntos se transformó en una línea. Una idea o postulado de la geometría que aparece en el otro lado del continente, casi de forma simultánea, pero que no fue formalizada. Entonces, para responder finalmente a esta pregunta, la representación y la forma de trabajo depende de la cultura, sí. Cada cultura representa su sistema de numeración y su forma de trabajo con ellas de acuerdo a sus necesidades, costumbres, economía o infraestructura, de lo que necesita, de lo que maneja, ¿ya? Pero los principios básicos de la matemática, desde el contar, la parte axiomática, las teorías o nociones, se pueden ver que aparecen en todos los sistemas como una idea universal. A esto es a lo que quiero llegar, jóvenes. Usted puede tomar las dos posturas. Si se va a basar en que la cultura influye, claro que influye. Es en la representación. Si usted quiere basarse de que esta no, eso es universal, podemos centrarnos en los principios que sostienen a la matemática y ver que no solo en estas dos civilizaciones, sino que en muchas otras van a aparecer, porque son ideas básicas que surgen. Y de allí, cada uno utilizó su sistema de numeración o sus matemáticas de acuerdo a las necesidades, a lo que tenían, a su economía, hacia su infraestructura, hacia lo que necesitan cada una. Eso es lo que podría indicarles sobre el tema. Gracias. Bien, un aplauso para Rochi, por favor. Apareció un concepto clave bien interesante, el concepto de representación. ¿Sí? El concepto de representación es un concepto muy general y en la matemática se lo va a aplicar de diferente manera. ¿Sí? En ese sentido, vamos pues a escuchar ahora a Marcita con un poco haciendo contraste con el área de ciencias humanas. Muy buenas tardes a todos ustedes, mis estimados estudiantes. Qué grato poder encontrarnos en un momento de diálogo que sería aquí, ¿no? Bueno, para empezar mi diálogo, pues sería así. Primero quiero abordar el tema de lo que es cultura. La palabra cultura, mis estimados estudiantes, es bastante polisémico. Quiere decir esto, que tiene varios significados también. Encierra un montón de situaciones de la sociedad, infinitas, podemos decir, ¿no? Ahora, relacionando con la gestión empresarial, primero chequeemos una situación de ambiente externo de una empresa, ¿no? Yo voy directo al grano, ¿no? Vamos, la cuestión de una empresa en cualquier lugar del mundo no va a ser igual para ninguna de ellas. Es una cuestión diferente. Si usted le va bien en una empresa y quiere ponerse una expansión en China, va a tener diferencias, ¿sí? Porque el ambiente externo le va de alguna manera a condicionar la situación que usted vaya a llevar ahí, la producción que vaya a hacer, ¿no? Ahora, dentro de la estructura organizacional, cada empresa se maneja con sus normativas, sus costumbres, sus hábitos. Eso quiere decir que toda empresa tiene que tener su cultura, ¿no? Desde el momento que están entrando a la hora de ingreso, ¿no? Por ejemplo, anotarse en una lista que sea una costumbre. Eso ya es parte de una cultura dentro de una empresa, es una cultura organizacional. Además, pues, eso yendo de la parte interna de lo que es la empresa, ¿no? Cada empresa trata de crear su propia cultura, porque de esa manera hace un empoderamiento de los empleados. ¿Qué quiere decir? En otras palabras más criollas, de que se pongan la camiseta. El hacer que el empleado piense que el trabajo, no solamente el trabajo, sino que es parte de su vida. Eso es un empoderamiento. ¿Sí? ¿Y cómo lo logran? Con una cultura organizacional. Vamos un poquito más allá. El marketing.
Muchos de ustedes sabrán lo que es el marketing también de manera un poco general. Y se relaciona con la publicidad, se relaciona con situaciones para ventas, sí, es verdad. Es mucho más allá que eso, por supuesto. Pero señalemos el ejemplo de McDonald's, ¿no? Se pone a hacer una propaganda en India, en la India, ¿no? Que ustedes saben que la costumbre de no comer carne de res es su cultura, ¿no? Fue tan mal llevada esta propaganda, esta publicidad, que tuvieron problemas legales. Entonces, ahí estamos viendo una situación cultural. Hablemos de Afganistán. Una publicidad de una mujer que esté llevando pantalones y que también esté pegándose un cigarrillo. Se la acabó. ¿Por qué? Porque ese país no tiene esa cultura, pues no es de la cuestión de libertad más de la mujer, ¿no? Hay que ver, ¿está relacionado? Claro que sí. Para nosotros hacer una buena publicidad tenemos que ver también la situación cultural. Ahora, hablemos de métodos de producción. Cuando hablamos de métodos de producción, mis estimados estudiantes, cada país primermundista tiene su forma de realizarlo. ¿Pero qué quiero resaltar? Quiero resaltar a Japón. Japón tiene un proceso productivo increíble que se relaciona ¿con qué? Con su cultura. Este proceso productivo se denomina Kaizen. Algunos de ustedes ya les debe haber contado. A mí me ha dejado muy impactada esta manera de sobrellevar la producción. Tenemos carros, artículos que vienen de Japón que tienen una calidad altísima. Ahora, haremos de Toyota. La empresa de Toyota se caracteriza porque sus productos son de calidad. ¿A qué se lleva? Se lleva porque en el proceso productivo, que se denomina Kaizen, cada paso para la fabricación de estos autos tiene una examinación muy prolija. ¿Sí? Y ven cada paso que se desarrolla de la manera correcta. Y eso ha hecho que ellos sean merecedores de una fama internacional de excelente calidad. ¿Sí? ¿A qué se relaciona con la cultura? Sí, porque las familias en Japón lo llevan este contexto que vive en la familia, este pensamiento cultural, lo llevan a proceso productivo. Ahora, los negocios. Usted no va a negociar en Inglaterra al igual que en Japón. Es diferente. No va a negociar en África igual que en América Latina. Totalmente diferente. En China desarrollan lo que es mucho la palabra, la seriedad al hablar del negocio. En Japón tiene que ser una situación más detallada, inclusive mandar un resumen de lo que se va a hablar en la reunión de lo que es el negocio. Los países anglosajones, hablemos de Estados Unidos, las cosas son más prácticas. Como se dice. Hablemos de Inglaterra, hasta cierta apatía puede haber, pero no es cuestión de que ellos trabajan de esa manera, es su cuestión cultural, ¿no? Y para concluir, mis estimados estudiantes, con estos ejemplos que he puesto yo, ¿no? La cultura no puede estar independiente del conocimiento. Eso es lo que considero. Marketing, negocios, relaciones sociales, organización de empresas, todo debe estar vinculado con la cultura, que tiene un montón de facetas, mis estimados estudiantes. Eso es lo que yo quisiera acotar para concluir mi exposición. Gracias por escucharme. Bien, muchas gracias, Versita. Surge aquí también un concepto técnico importante, que es el concepto de modelo. Modelo de negocios, modelo de producción, modelo de ¿sí? Modelo es un concepto técnico relacionado en este caso. Marcita nos habló desde la gestión empresarial. ¿A qué ámbito hace referencia la gestión empresarial en ciencias humanas? Con la economía,
¿sí? Si ustedes trabajan con el área de ciencias humanas, siempre tienen que focalizar la discusión con un ámbito de las ciencias humanas. En este caso, Marcita lo hizo desde la economía, desde la gestión empresarial, ¿sí? Lo pudo haber hecho desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología también. Eso es importante, ¿sí? Si usted elige este título y elige ciencias humanas para la discusión, tiene que focalizar en un ámbito, ¿de acuerdo? Bien, chicos, les ruego que nos quedemos 5 minutitos más simplemente para hacer el tema de las preguntas, ¿de acuerdo? Bien, les escuchamos. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Yo les quería hacer una pregunta a los dos profesores y es, ¿cómo es que el concepto de poder aplicaría en ambos casos relacionado con el conocimiento y la cultura? A ver, cuando hablamos de cultura también se relaciona con el poder, ¿sí? Por ejemplo, en civilizaciones antiguas la cultura ha sido estructurada a base de una pirámide jerárquica en la sociedad, ¿sí? Entonces la pirámide social de antiguas civilizaciones que pueden relacionarse con cualquier asignatura que ustedes pueden estudiar, ¿sí? Siempre ha habido una figura de poder. Y así hasta ahora se ha seguido transformando las sociedades y hasta ahora tenemos esa herencia, ¿no? De una presencia de poder en la cultura. Yo podría decir que la cultura sin una stage, que podemos decir de poder, no sé si podría decir que se podría llamar cultura en sí, ¿verdad? Porque es parte de eso. En base a eso es la esencia también, digámoslo de una forma. En la matemática, claro, el poder interviene en muchas cuestiones. ¿En qué exactamente? Voy a responder esto con un pequeño ejemplo. Más o menos por el siglo XV, el rey Felipe XVII, si no me equivoco, en Francia, estableció como unidad de medida el pie, la medida de su pie. Y esa era la medida que se utilizaba en ese entonces. Para hacer mediciones, todo de longitud y cualquier cálculo matemático tenía que hacerse en base a los pies. Posteriormente, se cambiaba de rey y ¿qué creen que pasaba? Se cambiaba la medida del pie y se tenía esa dificultad. Por eso es que sí ha intervenido, históricamente sí ha intervenido el poder, pero ante estas dificultades empiezan a salir las normas o, o sistemas internacionales como el de unidades o el mismo sistema de numeración que utilizamos, que es el más común. Entonces, en ese ámbito sí influye o ha influido el poder sobre la matemática y la cultura. Por temas de tiempo vamos a hacer el cierre, que lo va a hacer Tati. Ya. Queridos estudiantes, tomen en cuenta el acervo cultural que tenemos aquí en la biblioteca de los recursos físicos y también en el blog de biblioteca que está en la página web, en la parte de servicios. Usted se entra a servicios, biblioteca, en blog. Tenemos una parte dedicada solo a TOC. Aquí tenemos los recursos compartidos por Paulita, ¿sí? Del BI, que les va a ayudar mucho en lo que es materiales y tips para hacer sus ensayos. ¿Sí? Yo ya le voy a mandar con todo a Paulita para que les comparta. Y tenemos aquí bastantes, las bibliotecas de la Universidad Internacional, ebook Central, Engage Company también pueden utilizar todos los materiales aquí en McGrath Education, en eLibro, un poco menos, pero sí hay material también. De igual manera, les he compartido, ustedes hacen solo clic aquí y ya se les abre el link, ¿no? En Infolibros también tienes materiales referentes a biología, arte, matemáticas, filosofía. En Open Libra también pueden descargarse libros y ebooks en PDFs gratis, ¿no? De igual manera, en Open Libra también pueden encontrar material de física, de matemáticas, de ciencias. De igual manera en Flexbooks, ¿sí? Materiales de biología, sobre evolución, genética, matemáticas, el Google Académico, el Archive.org,
También tenemos el Metacrawl que les había recomendado a algunos de ustedes para sus monografías. Y en cuanto, esta también es una nueva, un repositorio digital de las bibliotecas argentinas que pueden encontrar mucho material aquí y también lo que son artículos, por ejemplo, ponen aquí el tema y pueden dirigirse al tema o la materia que ustedes necesiten, ¿no? Y se descargan los libros. ¿Sí? También tenemos la biblioteca digital. ¿Sí? Aquí también hay y biblioteca se llama, ¿no? Miren, encuentran la relación entre ciencia y filosofía, por ejemplo, entre las ciencias sociales. De aquí pueden encontrar los libros, de igual manera descargarse por asignaturas, están aquí especificadas. Y eso les quería compartir. Yo le mando a Paulita para que les mande sus WhatsApp, ¿ya? Bien, chicas, agradecemos su atención. Bueno, ahorita acabamos de ver la importancia de estar a tiempo. Entonces, el día de mañana, por favor, les rogamos que estén aquí con 5 minutos antes. Yo ya he pedido a sus tutores y a sus profes que les envíen, así que también depende de ustedes, presidentes de curso. Les pido, por favor, hacerle acuerdo a los profes y bajar con tiempo. Sí, esperamos les haya servido. Puede retirarse. Muchas gracias por asistir y que tengan un lindo resto de tarde.